Bienvenidos todos y todas a De Abajo para Arriba, donde tratamos temas de interés nacional e internacional con enfoque teológico y temas también de interés cultural. El día de hoy hablaremos sobre el tema de la libertad en Pablo, específicamente el concepto de libertad contenido en su carta a los Gálatas. ¿Qué es la libertad para Pablo? ¿Cómo concibe Pablo la libertad? ¿Acaso la libertad de la que habla Pablo es el mismo concepto que hoy entendemos por libertad? Todas estas preguntas las trataremos en este programa. Recuerda seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram de abajoparriba.be y también a través de nuestro canal de YouTube de Abajo para Arriba TV, donde puedes suscribirte oprimiendo campana y donde también puedes darle pulgar arriba para seguirnos. Recuerda también interactuar con nosotros a través de la etiqueta Ian Responde, donde tendremos la oportunidad de poder responder todas tus preguntas. Acompáñame de abajo para arriba con Giancarlos Torres. En De Abajo para Arriba tratamos siempre de conseguir un tema que desde la teología pueda iluminarnos para la vida actual y para el proseguir de nuestra conducta. Por eso, el tema de hoy será el tema de la libertad. Específicamente, la libertad como la pensaba Pablo y más específicamente, el gran concepto de libertad que Pablo plasma en la carta a los Gálatas. ¿Quién era Pablo? Algunos aspectos biográficos nos indican que Pablo nació más o menos entre el año 5 y el año 10 después de Cristo. Es el cálculo que puede hacerse a partir de ciertas fechas que están contenidas en la Biblia. Era un hombre de cultura judía, nacido, él se denominó fariseo, pero al mismo tiempo Pablo era un ciudadano romano, pues su familia, posiblemente sus padres, eran ciudadanos romanos y se heredaba la ciudadanía romana. En ese caso, Pablo, nacido en Tarso, como bien se define en los mismos escritos bíblicos, y hay que confiar en lo que se dice de eso, Pablo en Tarso tuvo una buena educación. Tarso era una ciudad que hoy pertenece al territorio de Turquía, y en esa ciudad, una ciudad muy culta, confluía la cultura judía con también la cultura o las costumbres paganas. Había una comunidad judía considerable, bastante alta, bastante numerosa. Y Pablo pertenecía entonces a esa cultura hebrea, pero al mismo tiempo con educación griega. Por eso Pablo escribía muy bien el griego, por eso Pablo tiene unas capacidades retóricas que suponen una alta formación en cuestiones de oratoria y en cuestiones de escritura de la época. Pablo entonces por eso es capaz de dejarnos 13 documentos de los 27 que componen el Nuevo Testamento. Es por ello, por su educación, por su trayectoria y por su forma de ser, que Pablo entonces escribe prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. Pablo, su personalidad, además de esos aspectos biográficos, se distingue en el Nuevo Testamento por su forma de ser. Pablo era un hombre con una gallardía y una valentía única y se refleja y se recoge también en los escritos con ese famoso yo personal de Pablo tan presente en los escritos paulinos. De hecho, la autorreferencia de Pablo es quizás comparable en el Antiguo Testamento con Jeremías, pero ningún escritor del Nuevo Testamento tiene esas cualidades psicológicas de Pablo que lo hacen ser una persona segura, una persona con una alta autoestima y con un grado y un nivel alto de compromiso entre lo que creía y lo que conocía. Por eso Pablo es sin duda un gigante del Nuevo Testamento. Y es por eso que se le ha nombrado y se le ha reconocido desde el punto de vista histórico como uno de los fundadores del cristianismo primitivo. Ahora bien, en esta carta, en la epístola a los Gálatas, Pablo desarrolla unas amplias capacidades acerca de toda su educación y lo que él concebía como
su propio cristianismo, es decir, su lectura de Cristo y su lectura de lo que para él era Cristo. Y en esta carta de apenas unos 6 capítulos, Pablo evoca unos altos niveles de elucubración intelectual, podemos decirlo, de gran profundidad, que demuestra además un alto conocimiento de las Escrituras, de lo que estaba en juego en el cristianismo y en el judaísmo, y además unas formas elevadas de poder construir una justificación cristiana de lo que era el judaísmo y de lo que requería el nuevo cristianismo para el convencimiento de esas nuevas élites, de nuevas masas también, de lo que se esperaba para entonces convertirse al cristianismo. Por eso Pablo le escribe a las altas élites del judaísmo y al mismo tiempo tiene esa capacidad de escribirle a las grandes masas de ese judaísmo que en ese momento estaba en entredicho sobre quién creer, si realmente Cristo era el Mesías, si realmente Jesús, mejor dicho, era el Mesías, si ese Jesús de Nazaret había sido entonces el enviado de Dios, el Hijo del Hombre. Por lo tanto, en esta carta a los Gálatas, Pablo plasma esa idea de lo que es la libertad, esa idea fundamental para el cristianismo primitivo acerca de la conexión entre fe y libertad. Y es que en Pablo la libertad es un concepto fundamental que atraviesa todo su pensamiento, pero además un concepto fundacional para su cristianismo. Y es que la libertad para Pablo no es lo que hoy concebimos como libertad, pues Pablo le asigna al conocimiento teológico un espectro especial, una esfera especial del conocimiento humano. Por lo tanto, la libertad para Pablo no es la libertad filosófica ni la libertad política. Acompáñame para que escudriñemos y averigüemos cuál es la verdadera esencia de la libertad en Pablo. Seguimos en De Abajo para Arriba con Giancarlos Torres, tratando el tema de la libertad en el pensamiento de Pablo. En la carta a los Gálatas, Pablo logra condensar el tema de la libertad a partir de unos asuntos teológicos que giraban en torno a la esencia del judaísmo de la época y del naciente cristianismo. Recordemos que el cristianismo no existía, el cristianismo estaba apenas naciendo. Pablo se había convertido al cristianismo luego de que Jesús muriera y resucitara. De hecho, Pablo no fue un apóstol como los 12 apóstoles que siguieron en vida a Jesús. Pablo entra en escena en el mundo del cristianismo, dentro de la historia del cristianismo, posterior a la resurrección. Por lo tanto, esa experiencia de la revelación de Jesús a Pablo marca, sin duda, el trayecto y el periplo de la vida de ahí en adelante de ese apóstol. En esta carta a los Gálatas, Pablo trata un tema crucial para el mundo judío, el tema de la justificación, un asunto que ha causado bastantes problemas dentro de la historia del cristianismo y ha causado incluso divisiones y separaciones a lo largo de esta historia. ¿Cómo podemos nosotros pensar el concepto de la justificación? La justificación puede decirse o puede ilustrarse de esta manera. Cuando una persona comete un error, podemos pensar que, por ejemplo, su madre justifica a ese hijo, por decirlo de alguna manera, para explicar que el hijo tiene razón o que el hijo actuó de una manera acertada al hacer lo que hizo. Por eso se dice entonces que esa madre justifica al hijo.
En esa forma de justificar al hijo, de alguna manera se excusa la acción de esa persona. Y si esa persona ha actuado mal, de alguna manera esa justificación permite que esa persona esté salvada de algún error, esté salvada o exenta de alguna responsabilidad o más que todo de alguna culpa. Y en ese sentido, la doctrina de la justificación mira en cierta manera esa realidad. De qué manera el ser humano está justificado en su obrar. ¿Qué es lo que le permite al ser humano estar justificado, estar excusado, estar salvado o estar exento de una culpa mientras vive toda su vida para los asuntos de la salvación después de esta vida? En ese sentido, para el judaísmo, la justificación provenía de la ley, es decir, en la medida en el que el judío cumplía, observaba y practicaba la ley judía, en esa manera, por supuesto, conseguía la salvación. Para Pablo, en cambio, era imposible conseguir la salvación practicando la ley, pues la ley estaba hecha precisamente para condenar las acciones del ser humano. Estaba compuesta por más de 600 preceptos y era difícil cumplir toda la ley. Por lo tanto, que el hombre estuviera sujeto a la ley prácticamente colocaba al ser humano contra la pared y le impedía realmente ser justificado, ser salvado, porque en la práctica era imposible cumplir todos los preceptos de la ley. En ese sentido, Pablo pronuncia unas sentencias muy fuertes para el mundo judío de esa época y dice entonces que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esto lo dice en el capítulo 2, en el versículo 16 de la carta a los Gálatas. Una frase contundente que compone realmente la tesis de toda la carta a los Gálatas. En ese sentido, no son las obras de la ley lo que justifica al ser humano, sino la fe en Jesucristo. En este sentido, Pablo construye a lo largo de la carta, mientras escribe su carta, dos grandes razonamientos para justificar eso. Por una parte, Pablo se vale de la persona de Abraham para explicar a los Gálatas, que son aquella comunidad de cristianos convertidos que vivía en Galacia, en el norte de lo que hoy es Turquía. Pablo explica entonces a partir de la figura de Abraham que Abraham creyó en Dios antes de que existiera la ley. De hecho, la ley mosaica viene 430 años después de que viviera Abraham. Y Pablo encuentra en la figura de Abraham una clave especial para explicar a través de las propias escrituras judías cómo entonces el ser humano se justifica, el ser humano se puede salvar a partir de la fe. Y es allí entonces donde dice que todos los judíos son hijos de Abraham y los cristianos también son hijos de Abraham en la medida en que crean en Jesucristo. Por eso en Abraham entonces consigue Pablo una figura clave y un criterio hermenéutico, un criterio de interpretación fundamental para explicar al mundo contemporáneo de su época que era suficiente creer en Jesucristo y por consecuencia tener fe en Jesucristo y obrar por la caridad para conseguir ese elemento de salvación. No eran ya entonces los preceptos de la ley, sino Jesús como la nueva ley. Al mismo tiempo, Pablo también consigue en las figuras de Agar y Sara, dos mujeres del Antiguo Testamento, dos esposas, si se quiere, de Abraham, también dos claves especiales para decir que Agar era la madre de los esclavos y que Sara era la madre de los hombres libres. Y es que, de hecho, Agar fue la madre de esos judíos, de esa descendencia judía, mientras que en Sara se consigue esa libertad de la herencia que puede ser entonces para Pablo
esa línea de promesa de Abraham y todos sus hijos. Por lo tanto, Pablo usa las escrituras judías para explicarle al mundo judío que Jesucristo es la nueva herencia de ese judaísmo y de esa promesa divina hecha a Abraham precedente a la ley. Recordemos que la ley es posterior a Abraham. Y entonces Pablo se pregunta, ¿cómo puede la ley que es posterior a la promesa divina cancelar aquella promesa ya hecha por Dios a Abraham? Y es allí donde entonces Pablo consigue ese espacio y ese canal para explicarle al mundo contemporáneo de su época, a sus conciudadanos, a los hebreos, a los judíos, incluso a los cristianos de origen judío, que no era necesario practicar la ley judía, que no era necesario la circuncisión, que no eran necesarias las prácticas de pureza ritual ni de pureza alimenticia, que eran parte de esos preceptos de la época para conseguir una salvación ante Dios. Era suficiente la fe en Jesucristo. Era suficiente seguir a Jesús, practicar el mandamiento y entonces de allí en adelante, al ser y al reconocer en Cristo el Mesías, se podía conseguir entonces la justificación anhelada por el mundo judío y una cuestión fundamental para la época de entonces. De tal manera que el concepto de libertad va a estar marcado por ello. El concepto de libertad está marcado por estos razonamientos paulinos acerca de la justificación y de hecho constituyen la conclusión de la carta a los Gálatas. Continuamos con de abajo para arriba tratando el tema de la libertad en Pablo. La libertad es un concepto entonces conclusivo de la carta a los Gálatas y conforma prácticamente las últimas líneas, el último capítulo de este escrito. Y es allí entonces donde Pablo quiere llegar. Pablo reserva la idea de la libertad precisamente para desarrollarla al final. Y es que entonces Pablo dice que el cristiano, es más, dice literalmente, vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos unos a otros por el amor. Para Pablo, entonces, el cristiano está llamado en la propia vocación de seguir a Cristo a ser libre. Para Pablo, ser cristiano es ser libre de todos esos preceptos religiosos y culturales de la época, ser libre ante todas las condiciones de la vida, pues él mismo practicaba esa libertad. Por eso, él sí tenía que practicar la ley judía para que se convirtieran los judíos al cristianismo, lo hacía. Y si tenía que no practicar la ley judía para que los paganos se incorporaran al mundo cristiano, también lo hacía, porque conocía los dos mundos. Era un hombre con una personalidad y unas características psicológicas bastante fuertes. Un hombre que sin duda, con las características, las virtudes y también los defectos que tenía, sirvieron de mucho para impulsar ese cristianismo primitivo. Y es entonces en esa idea de libertad en la que Pablo quiere llegar y en la que Pablo quiere insistir. Pablo, sin duda, que con su pensamiento teológico siembra la idea de libertad en Occidente que hoy nosotros hemos heredado. Para Pablo, esa idea de libertad va más allá de una idea de libertad concebida en estrictos conceptos morales. Va más allá de lo que hoy podemos concebir como las libertades personales o libertades colectivas. La idea paulina de libertad va más allá de las libertades políticas e incluso
Para Pablo, el concepto de libertad va más allá de las libertades religiosas y de las libertades culturales. Es que en Pablo el concepto de libertad configura el concepto de cristiano. En Pablo la idea de libertad está profundamente arraigada al concepto de fe. Y es que la fe es libre. Nadie puede obligar a otra persona a creer en alguien o a creer algo. La libertad es esa característica de la fe, porque la fe se nutre de la libertad. Y la fe en Cristo, por eso, para él, era la expresión máxima de la libertad de un ser humano. Por eso no se trata de una simple libertad religiosa ni de una simple libertad política de las naciones en ese momento. De hecho, algunas corrientes del cristianismo naciente podían confundir la libertad cristiana con libertad política, o podían también concebir y hasta confundir la libertad cristiana con una libertad que va más allá de las libertades religiosas que entonces servían para que los judíos de la época acusaran a los cristianos, por supuesto, de separatistas, de personas que violaban esa ley judía. Por lo tanto, la libertad en Pablo tiene un sentido propio. Pablo es muy original en el pensamiento y le otorga al espacio teológico, a esa libertad, a esa idea de libertad desde el ámbito teológico, una característica especial. Por eso la libertad paulina, entendida como una libertad dentro de un mundo teológico, no es la libertad política, no es la libertad cultural, no es la libertad religiosa. Por eso hablar de libertad en Pablo es hablar de una libertad que involucra a todo el concepto de libertad que hoy pudiéramos definir como libertad personal, libertad colectiva y los demás apellidos que le queramos colocar a la libertad. Por eso, para un cristiano, según Pablo y según el pensamiento paulino, la libertad comprende toda la acción humana. Y es que funda esa libertad en la fe en Jesucristo. Y al hacerlo, entonces Pablo establece una nueva regla, una nueva ley, una nueva norma que sin duda camina paralela a la norma, a los más de 600 preceptos de la norma judía. Y dice por eso Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, en el versículo 14, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que la ley de Pablo, la ley del cristianismo naciente, la ley de ese cristianismo que impulsaba Pablo, era una ley fundada en el único precepto del amor. Amar es ser libre. Si quieres ser libre, ama. Para alcanzar la verdadera plenitud de la libertad humana, simplemente hay que amar. Y amar significa muchas cosas. Y es más, el propio Pablo más adelante dice que la ley judía precisamente castiga, condena conductas que no deben practicarse. Mientras que dice Pablo en el capítulo 5, en el versículo 22, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. No hay ley que condene tales cosas. Y es cierto. ¿Qué ley puede condenar amar al otro? ¿Qué ley puede condenar que una persona sea amable o que una persona sea fiel o modesta? Pues entonces el nuevo mandamiento paulino, el nuevo mandamiento cristiano, el nuevo mandamiento que Pablo elabora como idea y como forma de sentir a Cristo es precisamente la ley del amor. Esa es la nueva regla. Esa es la nueva forma. Y por eso Pablo dice que es suficiente ser libres para ser una nueva criatura. Por lo tanto, la libertad paulina es una libertad que va más allá de las libertades políticas. Es una idea de libertad que va más allá de las libertades religiosas y culturales. Y por eso hoy esa libertad puede conseguir un espacio ideal
en nuestro mundo contemporáneo, pues es la idea teológica de la libertad entendida desde la fe, entendida desde una nueva forma de entender el cristianismo. Es una nueva idea de concebir y de sentir a Cristo. Si quieres ser libre, ama a Cristo, es lo que dice Pablo. La idea de libertad es una de las ideas transversales a toda la historia. En torno a la libertad se ha construido la historia, se han creado pueblos, se han desarrollado naciones y han llegado a la cúspide de las alturas de la cultura algunas naciones precisamente por cultivar la libertad. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de guerra, en estos tiempos donde existen totalitarismos por parte de algunos gobiernos, de algunos estados, en algunas naciones, la libertad se impone como siempre y como siempre se ha impuesto a lo largo de toda la historia. Por eso la libertad exige valentía. La libertad exige superar los miedos naturales del ser humano. Y la libertad vivida desde el cristianismo supone entonces ser libres a través de la fe en Cristo para obrar bien, para amar al otro. Por lo tanto, la libertad en todas estas circunstancias del mundo actual supone coraje, valentía, perder los miedos y confiar en que si nosotros creemos y somos cristianos, podemos sin duda ser libres más allá de las consecuencias que suponga muchas cosas a partir de la comunidad y en las relaciones en las que nos movemos. Por lo tanto, en medio de las dificultades actuales del mundo contemporáneo, el cristiano tiene una exigencia fundamental: ser libre con coraje, con valentía, sin miedo, para poder llevar al otro el mensaje, para poder hacer el bien, porque en últimas el cristiano está llamado en el mundo es hacer el bien a la otra persona, hacer bien al prójimo, amar al prójimo. Y si eso supone muchas veces complicaciones, problemas y dificultades, el cristiano, por supuesto, debe asumirlas e ir hacia adelante. Por lo tanto, en el mundo en el que estés, en el país en el que estés, en la comunidad en la que te muevas, tenga o no dificultades, solo la libertad es el principio que te va a ofrecer la verdadera línea guía para poder ser un verdadero cristiano. En la medida en que tú ames a Cristo, en la medida en que realmente seas cristiano, serás libre. Y por eso la libertad será entonces esa línea guía que te conducirá toda la vida más allá de las dificultades y de los aciertos que ello pueda suponer. Te invito todos los jueves a las 7:30 de la noche a ver nuestro programa De Abajo para Arriba a través de nuestro canal de YouTube. Por eso te invitamos a que sigas y que interactúes con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram deabajoparriba.be y también a través de nuestra etiqueta Ian Responde. Acompáñanos en todos nuestros temas y a construir esta comunidad de seguidores, esta comunidad virtual de cristianos, para que a través de nuestros programas podamos construir cultura y podamos crecer con la fe. Por eso, acompáñame de abajo para arriba con Giancarlos Torres.